Y a continuación pues va a hablar Juan Montero Ríos, que es notario, y por cierto pues aprovecho al Colegio Notarial de Valencia, que siempre pues nos apoya en este tipo de jornadas y congresos, normalmente con, en fin, con la posibilidad de usar sus magníficos salones, y también en estas ocasiones, en esta ocasión pues es patrocinador de este congreso. Así que, Juan, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Supongo que se oye bien. Perfectamente. Vale. Bueno, primero agradecerte a ti y al resto de tus colaboradores que hayáis podido contar con un notario como yo para hablar en un congreso como ese. Como sabemos, supongo que ya lo habrá dicho mucha gente, la reforma de la Ley 8/2021 obedece al cumplimiento, aunque como siempre con retraso por parte de España, del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese artículo, en su inciso segundo, establece el paradigma de todo lo que vamos a hablar. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad que las demás en todos los aspectos de su vida. Es por eso que el apartado 3 del mismo artículo ordena a los Estados miembros adoptar las medidas pertinentes para permitir el acceso de esas personas a las medidas de apoyo que les permitan el desarrollo de su capacidad jurídica. Y por eso mismo el apartado 4 establece o obliga también a los Estados a garantizar o a establecer las medidas necesarias para que estas personas puedan, en igualdad de condiciones con las demás, dice, ser propietarios, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de créditos financieros. La reforma de la Ley 8 es tal que, en palabras de la profesora García Rubio, supone una modificación o un cambio radical en nuestro sistema porque incide en una figura básica, cual es la de la capacidad jurídica, y como dice el preámbulo de la ley, la capacidad jurídica comprende no solamente la titularidad de los derechos, sino la legitimación para su ejercicio. Es un cambio transversal porque toca un montón de leyes y solo hemos tocado las más llamativas o representativas y falta unas cuantas por tocar, y un cambio complejo que deriva de su propia transversalidad. Como consecuencia de la declaración inicial del frontispicio, desaparece en nuestra tradición jurídica la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Es por eso que los notarios ya hemos dejado de poner en las escrituras frases tales como consideramos que tienen la capacidad legal necesaria para este acto, debiendo incidir ahora únicamente en la capacidad jurídica, pues, capacidad que tienen todas las personas por el mero hecho de ser personas. Por eso, la persona que adolezca de algún problema de capacidad o de discapacidad, el instrumento notarial debe comparecer siempre en nombre propio, acompañado en su caso con la asistencia que precise, y a excepción, claro está, de los supuestos que son excepcionales de la curatela o del apoyo representativo. La idea central del sistema de la ley es la de apoyo a quien o a la persona que lo necesita. El apoyo, dice el preámbulo, es un término amplio, y tan amplio puede convertirse desde acompañamiento, consejo, medidas de técnicas, ruptura de barreras, lo que se quiera. Y solo en situaciones en que no se pueda conseguir ese apoyo, se podrá concretar en situaciones representativas. Interesa destacar, como lo hace el preámbulo, que el apoyo no solamente se circunscribe a cuestiones de carácter patrimonial, sino también a cuestiones de carácter personal. Es decir, todas aquellas cuestiones relativas a decisiones de las vicisitudes normales de la vida de la persona que adolezca de discapacidad. El apoyo es un medio y no un fin. Y ese apoyo debe cumplir como tal medio una doble finalidad. La primera sería hacer posible el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad en igualdad que las demás, y la segunda, la promoción de la autonomía de la persona que adolezca de la discapacidad. Por eso, cuando la persona que tiene esa adolescencia de discapacidad pueda en el futuro ir logrando una mayor autonomía, una mayor capacidad, una mayor situación de discernimiento, las medidas de apoyo deben desaparecer o por lo menos disminuir. Es por eso que el 282 en materia del curador le obliga a que procure, por un lado, que la persona con discapacidad desarrolle su propio proceso de la toma de decisiones,
y por otro a que fomente las actitudes para que esa persona en el futuro se vea necesitada de menos medidas de apoyo. Las leyes establecen como medidas de apoyo las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho que has puesto, Ana, la curatela y el defensor judicial. Da prevalencia a las voluntarias, que son las que pueden optarse en escritura pública personas mayores de edad o con 16 años siendo emancipadas. Con libertad absoluta y podrá determinar las que quiere, los controles que quiere, las salvaguardias que necesite. El 255 nos permitiría distinguir entre medidas de apoyo de presente, cuando habla de que podrá acordar, y medidas de apoyo de futuro, cuando habla de que podrá prever. Entre estas últimas destacan los poderes y mandatos representativos y la autocuratela. Vamos a hablar de las primeras y dentro de la práctica notarial. Tradicionalmente se ha venido manteniendo, en base a la dicción anterior del 1732, que el poder se termina, en cuanto a lo que me interesa ahora exponer, con la incapacitación del poder dante o del mandante. De ahí una cláusula habitual en las escrituras de que se decía que el apoderado hacía constar que el mandante seguía vivo y que mantenía su propia capacidad antes de obrar hora jurídica. Ahora bien, incapacidad no es necesariamente lo mismo que incapacitación. De ahí que desde un trabajo de Joseph Cook desde 1940 y no me acuerdo cuánto, que se llamaba la representación voluntaria de los negocios jurídicos, se mantuvo que al no ser lo mismo incapacidad que incapacitación, igual que la incapacidad del apoderado no extingue el poder, la incapacidad del poder dante tampoco, exigiéndose la capacidad de obrar como un acto esencial en el otorgamiento, pero no un acto esencial en la subsistencia del poder. Mi compañero de Tarancón, Luis Fernando Muñoz de Dios, señala bien que hasta la Ley 8/2021, la entendida como incapacidad natural, lo que hoy conocemos como discapacidad necesitada de apoyo, no extingue el poder y deberíamos mantener la subsistencia del mismo. La incapacitación sí que lo extingue. ¿Y eso por qué? Pues porque en 1732 hasta 1996 no recogía ni la incapacitación como causa de extinción. Desde 1996 la recoge, pero recoge incapacitación, no incapacidad. A partir del 96, del 2003, se añade el adjetivo al sustantivo incapacitación de sobrevenida, pero sigue hablando de incapacitación, no de incapacidad. Es solo la Ley 8 la que suprime la referencia a la incapacitación en coherencia con el hecho de que ha hecho desaparecer la incapacitación de los discapacitados. Con la Ley 8 se añade un nuevo párrafo, el quinto, al 1732, por la que el mandato se acaba o se termina el poder por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo, salvo lo dispuesto para los mandatos representativos. Claro, porque estos mandatos, dice el 258, que subsistirán aun cuando se hayan establecido no unas medidas de apoyo, ya sea judicialmente o por la propia previsión del poder dante. Y esto, como dice Muñoz de Dios, es lo más cerca que ha estado nuestro Código Civil de hablar de la incapacidad sobrevenida, no incapacitación, de la incapacidad sobrevenida del poder dante como causa de ineficacia del poder. Por tanto, si siguiéramos esa línea de análisis, deberíamos concluir que los incapaces o los discapacitados, no los incapacitados, podrían haber contratado válidamente porque la incapacidad no extingue el poder. Bueno, podríamos llegar a pensar que la argumentación no es mala, porque es evidente que incapacidad no es lo mismo que incapacitación, pero la realidad está muy alejada de esos criterios. No se pueden permitir que una persona que adolezca de una discapacidad mental importante pueda formalizar un negocio jurídico y tampoco que pueda hacer un poder, salvo ni que pueda actuar por apoderado, salvo que a partir del 2003 el poder con el que actúa el apoderado tuviese cláusula de subsistencia. Es por eso que hasta la Ley 8/2021 un sector doctrinal ha hablado de la congelación del poder, en el sentido de que el poder otorgado subsiste, pero se congela cuando el poder dante se encuentra en una situación de discapacidad o en una situación de necesitar medidas de apoyo, pero el poder se descongela cuando esa situación desaparece y el poder dante recaba o vuelve a tener su propio discernimiento sin necesidad de otorgar un nuevo poder. Por eso podría aconsejarse como cláusula idónea en los poderes que el poder subsista aún en caso de discapacidad mental del poder dante o de constitución de una curatela. Estos poderes
se regulan ahora en 7 artículos del Código Civil, del 256 al 262. Como dice Fernando Goma, que es notario de Madrid, salvo los poderes específicos para contraer matrimonio, es la primera vez que se regula de forma sistemática el apoderamiento como un fenómeno separado del mandato. ¿Quién puede otorgar estos poderes? Pues puede otorgarlo cualquier persona que sea mayor de edad o que sea menor emancipado. Advertir que no se establece necesidad de que el menor emancipado cuente con algún complemento de capacidad del artículo 247, con lo que nos podríamos plantear si a través de esa fórmula se puede burlar ese consentimiento. Yo pienso que para salvar esto deberíamos hablar de 2 supuestos o de las 2 modalidades típicas de esos poderes o mandatos preventivos. El que es eficaz desde el momento en que se otorga y subsiste en caso de que se necesiten medidas de apoyo, en cuyo caso si comparece un menor emancipado yo exigiría el complemento de capacidad, sobre todo si el poder permite actividades de disposición, y exigiría el consentimiento o el complemento de capacidad de los padres, o el poder que solamente funciona en caso de que yo necesite medidas de apoyo por mi discapacidad. En ese supuesto, a su vez, podríamos distinguir que si el apoderado viene a formalizar la operación cuando el poderante es mayor de edad, en cuyo caso para la operación yo no exigiría nada, o sigue siendo menor de edad, en cuyo caso sí que le exigiría el complemento de capacidad de los padres. Pero no lo exigiría en el otorgamiento del poder, a diferencia del primer supuesto, en que sí lo exigiría porque el poder puede ser efectivo desde el momento de su otorgamiento. Apoderado puede ser pues, cualquier persona física o cualquier persona jurídica, pública o privada, siempre y cuando la persona física sea mayor de edad y tenga un pleno ejercicio de su capacidad jurídica. El 256 permite la inclusión, que ya estaba, en el poder de una cláusula que permita que subsista en el futuro si preciso apoyo para el ejercicio de mi capacidad jurídica. Por lo tanto, la conclusión es que si el poder no lo contiene y en el futuro necesito ese apoyo, su subsistencia decae. No tiene sentido que el 256 se pueda interpretar el podrá como potestativo. Es deberá. Si no tiene la cláusula, el poder se muere. La doctrina de la congelación dice que, y mantiene en coherencia con su tesis, que la palabra subsistencia no es la más afortunada, debería utilizarse la palabra congelación o no congelación. Por tanto, en definitiva, cualquier poder sin cláusula de subsistencia decae cuando el poderante se vea necesitado de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad. Es por eso que las intervenciones de los apoderados, con ese tipo de poderes que no tienen esas cláusulas, sería conveniente que se hiciese constar de forma expresa por parte del apoderado que su poderdante no se encuentra en una situación de necesitar medidas de apoyo. En cambio, en el caso de los poderes preventivos, esos poderes mantienen su vigencia, porque ya hemos dicho que el 258 la mantiene aun cuando se establezcan medidas de apoyo, ya sean judicialmente o de forma específica por parte del propio poderdante. En caso de recuperación del discernimiento por parte del poderdante, el poder se reactivaría. El 257 plantea un problema un poco especial, dice que se otorga el poder solo para el supuesto de que en el futuro precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. Y vamos a ver, ¿cómo solo para el supuesto? Para este supuesto y para el otro también. Es decir, cuando yo hago el poder para que salga desde ya, también puedo prever que subsista cuando necesite medidas de apoyo. No tiene sentido restringir la aplicación solo a una de las modalidades del poder. Si mantenemos esta línea de argumentación, que para mi juicio es la correcta, el resto del artículo 257 lo deberíamos predicar de ambos casos, prescindiendo en este caso del inciso de en este caso. O mejor, interpretando ese inciso como nos encontramos en los dos casos, ante una necesidad de apoyo del poderdante para el ejercicio de su capacidad jurídica. Para demostrar, y ahí sí me vale la frase de en este caso, es decir, cuando el poderdante precise esas medidas, sigue señalando el 257 que se estará a las previsiones que haya hecho o haya adoptado el mismo. Dice, y para garantizar el cumplimiento de esas previsiones se podrá otorgar un acta notarial, si fuere preciso o necesario, que además del juicio del notario deberá incorporar un informe pericial en el mismo sentido. A ver, las previsiones
han de estar dirigidas a acreditar que el poderante necesita el apoyo. No cabría, por tanto, restringir esos supuestos a necesidad de situaciones calificadas administrativa o clínicamente, sino a cualquier supuesto de discapacidad que haya propuesto el poderante en previsión de cuando él mismo considera que necesita medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad. Para mí es evidente que la certificación administrativa que la acredite es suficiente, pero también permitiría una certificación médica avisada que acredite un cierto grado de discapacidad. ¿Qué grado de discapacidad? Pues Fernando Gómez, que es notario de Madrid, venía exigiendo un 33%. Es decir, ¿por qué un 33%? Pues porque es el porcentaje mínimo que la Ley 4/2003 exige para la Constitución en su artículo 2 para ser beneficiario de un patrimonio protegido. El artículo exige el acta notarial en caso de ser necesario. El acta notarial es para acreditar que se han cumplido las previsiones. ¿Vale? Por tanto, primero habrá que estar en las previsiones. Si hay previsiones, tendremos acta. Y esto me lleva a plantear varias cuestiones. ¿Quién determina si es necesaria el acta? A mi juicio la debe determinar el notario que vaya a autorizar el negocio con el poder que se utiliza. Porque en el fondo es él el que tiene que dar validez a ese poder. Tengamos en cuenta que la suficiencia notarial del poder, con arreglo al artículo 98 de la Ley 24/2001, no está sujeta a ninguna verificación posterior, ni por registro de la propiedad, ni por otras cuestiones. ¿Quién insta el acta? Bueno, te podría permitir la posibilidad de que sea el propio notario quien de oficio determine la necesidad de otorgar el acta. O, por supuesto, el apoderado, que va a utilizar el poder para el ejercicio o para el cumplimiento o realización del negocio autorizado. ¿Se puede prescindir del informe en el acta? Pues con la edición del 257 no parece, porque parece que si hay acta hay informe. ¿Qué tipo de informe? ¿Ha de ser un informe forense? No necesariamente. Bastaría un informe de un profesional legalmente reconocido en el campo de la salud mental, salvo que el propio poderante haya establecido otros criterios de comprobación de las previsiones. He oído por ahí, en algún caso, que como consecuencia de la palabra a juicio del notario, esa acta es una especie de acta de notoriedad. Pero es que si fuera un acta de notoriedad, yo tendría que ver al poderante. Y eso es absurdo. ¿Por qué? Pues porque normalmente el poderante no suele estar aquí. Yo, si el poderante está en Orense y tengo que formalizar un contrato en Valencia, no me puedo desplazar a Orense a ver al poderante. Hay un criterio de competencia territorial que es obvio. Y sobre todo porque yo lo que pienso es que el juicio notarial no es sobre si el poderante está en una situación de discapacidad, sino sobre si se han cumplido las previsiones que el propio poderante ha establecido. El propio informe tampoco va a entrar en si se han cumplido las previsiones. Lo que va a entrar, porque eso es un informe pericial, en si el poderante está o no en una situación de discapacidad. Y ese informe, que suele ser clínico, no hay ningún problema en que lo realice un doctor que está en Orense, siguiendo el ejemplo que he puesto al principio. Lo que fastidia un poco es que el 257 dice en el mismo sentido. Pero vamos a ver, ¿en qué sentido? ¿En que se han cumplido las previsiones o en que el poderante adolece de discapacidad y necesita medidas de apoyo? Yo quiero pensar que el juicio del notario ha de ser sobre lo que le toca, que se han cumplido las previsiones. Y el informe pericial sobre que el poderante está en una situación de necesitar medidas de apoyo. Y en el mismo sentido debe interpretarse que las dos nos llevan al mismo sitio, es decir, a la demostración de las dos circunstancias. ¿Se podría hacer el acta aun cuando no hubiesen previsiones? Si miramos el 257 al pie de la letra, pues parecería que no. Tampoco le veo ninguna imposibilidad especial a que, e incluso podría ser hasta aconsejable hacer el acta aun cuando no hayan previsiones. Lo que pasa es que aquí el acta se basaría básicamente en el informe pericial, salvo que tengamos al poderante al lado y el notario lo pueda ver. Porque si no hay previsiones, la verificación del cumplimiento de las previsiones es absurdo. ¿Qué contenido tiene que tener ese poder? Aunque lo habitual en la práctica
es establecer un poder general en los términos del 1712, cuando define el general al que comprende todos los negocios del mandante y especial el que comprende uno o varios. La distinción entre general o especial tiene su intríngulo y es importante por el 259, porque si es general, el poderdante queda sujeto a las reglas de la curatela en lo que no se haya previsto en el poder. Esa previsión no tiene por qué ser total, o sea, yo puedo prever ciertas cuestiones para algunos de los actos que delego y otras diferentes o ninguna para otros. En estos casos, en las dos modalidades vistas, se le aplicaría al apoderado la necesidad de autorización judicial para la redacción de los actos del 287, salvo que el poderdante haya previsto otra cosa en el poder. Nos podemos plantear si la mera exclusión de algunas facultades, por ejemplo, no quiero delegar la facultad de donar o la facultad de avalar. Si eso lo convierte o deja de convertirlo en un poder general y por tanto tendríamos manga ancha para tirar adelante librándonos del 287. No puede ser. Eso es una barbaridad. En cualquier caso, va a ser un problema notarial ponernos a interpretar cuándo estamos ante un poder general o estamos ante un poder especial, porque la aplicación del 287 tiene mucha importancia. Esa posibilidad de excluir esa aplicación por voluntad del poderdante, porque dice, salvo que el poderdante haya puesto otra cosa, antes de la ley no existía. Es por eso que la transitoria tercera excluye la aplicación de los artículos 284 a 290 y, por tanto, las autorizaciones del 287. De lo dicho, podemos empezar a concluir que cuando me toca hacer un poder preventivo eficaz desde su otorgamiento, cuando me enfrento con un poder que es eficaz desde su otorgamiento, pero no tiene exclusión total o parcial de las reglas de la curatela, tendré que preguntarle al apoderado que viene sobre si el poderdante se encuentra en una situación de necesidad de medidas de apoyo. Porque si me dice que sí, tendré que pedirle con un acto que haga la autorización judicial correspondiente. ¿Qué facultades podemos dotarle a ese contenido? Bueno, las facultades, aunque siempre estamos acostumbrados a los poderes generales de ámbito patrimonial, tenemos que aceptar por el dictado del 250 y el 255, que hablan de medidas de apoyo relativo a la persona y a los bienes, que esos poderes contemplen las dos esferas o la esfera que le dé la gana al poderdante. Ahora bien, yo creo que es labor del notario ayudarle al poderdante a delimitar esas esferas, porque generalmente las personas que vienen a hacer ese tipo de poderes, aconsejadas por sus amigos, por los hijos o por lo que sea, pues están solo pensando en temas de carácter patrimonial. Y es obligación del notario, porque se lo impone en su artículo primero del reglamento como la misión de asesorar a los fines lícitos o los medios para conseguir los fines lícitos que lo pueden alcanzar, hacer un poco como con los testamentos. Hay que estar inquiriendo, intentando abrirle los ojos a la persona que viene a otorgar el poder y ponerle de relieve delante un montón de cosas que en el 90% esos señores ni se han planteado. Hay que pensar que tenemos que huir de otorgamientos de poderes estereotipados. Los poderes generales, antes había un modelo de poderes, que incluso en la época de cuando yo empecé, estaban ya impresos y solo había que rellenar, y estaban impresos en pliegos de papel notarial. Hay que llegar a concluir que hay tantos tipos de apoderamientos como tipos de personas. Cada persona es única, es irrepetible y hay que hacerle un traje a medida. Eso convierte al notario, aunque sea un trabajo arduo, en un apoyo institucional de la persona que tenga capacidad o lo haga solo para su discapacidad, de la persona del otorgante, porque el artículo 25 de la ley nuestra del notariado habla ahora de que el notario debe garantizar la accesibilidad de la persona con discapacidad al contenido del documento, porque el 665, aunque hable en sede testamentaria, dice, y esto lo dice un montón de normas, que se procure por parte del notario que la persona que otorga el poder, o que otorga el testamento en este caso, desarrolle su propio proceso de decisiones, ayudándole en la comprensión, razonamiento, facilitándole los ajustes para que pueda expresar su auténtica voluntad.
Además, la transitoria tercera, aunque habla solo de modificación y de complemento de estos poderes, debería aplicarse también al momento de su concesión, señala que el notario, y vuelve a señalar lo mismo, que desarrolle o que procure que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de decisiones, ayudándole en la comprensión y razonamiento. Por eso, yo siempre aconsejaría que, igual que en sede testamentaria, estos poderes no se otorguen así como el que otorga cualquier tontería. Es decir, tienen que otorgarse después de un proceso de reflexión, después de una o varias entrevistas con el notario que le intente poner de relieve todas las posibilidades que tiene muchísimas. Es decir, porque no solamente formas de actuación conjunta o separada para actos determinados o concretos, con autorizaciones especiales de judiciales, de terceros, qué actos considera que usted que tienen una trascendencia especial para su vida. Se podrá vender bienes, pero la vivienda habitual en la que usted vive también, caben donaciones, caben préstamos, puede usted avalar, ¿cuándo me pueden meter en una residencia? ¿Qué tipo de calidades de vida quiero tener? ¿Tengo que tener un medio de control de pagos? ¿Puedo vender a precio aplazado? Hay muchísimas cuestiones que habría que plantearle a la persona que va a hacer el poder. Además de excluir la curatela, también interesa o merece la atención ponerle de relieve al poder dante la exclusión de prohibiciones del 251, que lo ha tratado también Ana, que es lo de recibir liberalidades de la persona que precisa apoyo, la adquisición por título oneroso, los conflictos de intereses. El apoderado debe tener o debe estar, está obligado, como cualquier apoderado, no solo en estos casos. Un momentito, tienes 5 minutos, ¿eh? Vale, gracias, me sobra. A darle información al poder dante, pero es que específicamente el código en el artículo 249 para este tipo de poder lo pone. Medidas de control. Medidas de control son las que el poder dante quiera poner. El artículo 258 le da una amplitud en las libertades. Y eso es un tema, para mí, de vital trascendencia, que también se tiene que inquirir la voluntad del otorgante. No vienen pensando nunca en voluntades de control, no vienen en medidas de control, no vienen pensando nunca en previsiones específicas. Bien, hacer un poder general, dicen, pues pató, y se quedan tan panchos. Luego, cuando les cuentas todas esas cosas, el pató se convierta en menos, mucho menos pató, ¿eh? El 258 señala la subsistencia, ya lo hemos comentado antes, aunque haya otras previsiones, ya sean judiciales o del propio poder dante. Por tanto, esa subsistencia me llevaría a concluir que subsistirá el poder en caso de que se adopte una curatela representativa al estar excepcionado por el número 5 de 1732. La extinción puede ser automática en el supuesto de cónyuges o cese de la convivencia. Ya sabemos que la preadmisión de la demanda de nulidad de separación o divorcio anula los poderes. En este caso lo que se ha hecho es añadir un supuesto más para este tipo de poderes, que es el cese de la convivencia, sin más. Y añadir también a los supuestos de las parejas de hecho. Otra cuestión más que habrá que preguntar y que habrá que indagar, porque viene un señor que es soltero y habrá que preguntarle si la persona a la que le da el poder es o no es pareja de hecho. ¿Puede estar prevista en el poder? Sí, por delante puede establecer mecanismos previstos en el poder, incluso delegando esa revocación en un tercero. La voluntad del poder dante, pues, si está en pleno discernimiento, no hay ningún problema. A instancia de cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de apoyos y del curador. Dice, podrá solicitar su extinción o podrá instar, si no recuerdo mal, su extinción. Claro, eso me lleva a pensar también que el curador, incluso aunque tenga facultades representativas, él solo no puede revocar el poder. Porque si no, el código, ¿para qué le dice que podrá instar la revocación en el juzgado? Él solo no puede, tendrá que instarla en el juzgado. Son por las causas previstas por la remoción del curador. La regula el 278, no os lo voy a contar. Poder irrevocable. ¿Se puede hacer el poder con carácter de irrevocable? Hay una circular del Consejo que no establece o no admite esa irrevocabilidad del poder, pero sí que admite el establecimiento de una serie de cortapisas o de presunciones que habría que hacer para conseguir esa irrevocabilidad. La forma es escritura pública. El 260 exige de alguna manera la inscripción en el registro civil. La constancia, dice. Constancia. ¿Y qué es constancia?
porque asimilar de lo que pasa cuando nombramos un tutor en un testamento, que es mandar un testimonio al registro civil, ¿aquí basta eso o hay que mandarle una copia autorizada al poder? Yo soy partidario de mandar una copia autorizada. ¿Por qué? Pues porque el artículo 300 del Código Civil establece la inscripción de los documentos notariales de medidas de apoyo. El 4.10 lo considera específicamente a los poderes sin mandatos preventivos inscribibles. El artículo 77 determina la inscripción en el registro individual del interesado del documento público que contenga medidas de apoyo para de la persona de los bienes, y los poderes preventivos son medidas de apoyo. Y aunque sea en sede judicial, el 72 de la ley establece que la inscripción exprese la extensión y los límites de las medidas judiciales. También, por tanto, de los poderes preventivos. La comunicación, mientras no funcione lo del disfraz famoso, pues para aquellos que tienen la suerte de vivir en sitios donde está, pues vale, pero para los demás, que somos la inmensa mayoría, pues carta certificada con acuse de recibo y se acabó. Algún autor ha venido manteniendo la posibilidad de excluir o de eximir al notario de eso, únicamente para el caso del poder que funcione ya, con previsión de subsistencia, no para el que se otorgue solo para el caso de discapacidad. Yo no comparto el criterio porque la inscripción lo protege frente a terceros y sobre todo porque el artículo 84 de la Ley de Registro Civil prevé que los funcionarios públicos puedan acceder a los datos protegidos del artículo 83 cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar la existencia o contenido de apoyos. Es conveniente también ponerle de relieve al apoderante la conveniencia de una pluralidad de apoderados. Y el problema interpretativo sugiere o se plantea cuando no se ha dicho qué régimen de actuación tienen los apoderados. Si no se ha dicho, yo aplicaría las reglas de la tutela, actuación conjunta, subsistiendo por el 221 si el 1 no está y la posibilidad de salvar el conflicto de intereses del 220. Y también aconsejo a mis clientes la posibilidad de apoderados de segundo nivel. O sea, normalmente los poderes son recíprocos entre los cuerpos. Pero hay que ponerlo de relieve, bueno, que un día pues su mujer o su marido se morirá, o un día su mujer o su marido puede estar en una situación de necesitar medidas de apoyo y no puede servirle a usted. Establezca un segundo nivel que se pueda acreditar con certificaciones médicas, con certificados de fallecimiento en favor de los hijos, manteniendo un régimen de actuación como le dé la gana. No ha de ser mancomunado para todo, puede ser mancomunado para vender y solidario para actuar entre los bancos y cosas de ese tipo. Termino. Conclusión. Los poderes preventivos dotan de una gran flexibilidad a las medidas de apoyo, representativas y voluntarias, pero también dotan de una inseguridad importante al apoderante. Y el diseño de ese poder que realiza el notario cuando redacta la escritura es lo que le va a salvar. Es lo que le va a garantizar que su voluntad va a funcionar, es lo que le va a garantizar que se va a hacer como él quiere y es lo que le va a garantizar las medidas de apoyo, de control, de verificación de su propia voluntad. Como dice mi compañera de Madrid, a quien quiero mucho, Ana Fernández Tresguerres, los notarios asumimos con ello una enorme responsabilidad y tendríamos que estar a la altura de las circunstancias. Gracias.